¿Qué onda? Pues el día de hoy se me ocurrió tener una clase de reflexión o realizar cierta reflexión en base al tema de la moralidad. Am, si han visto mis videos anteriores, sabrán, bueno, si no los han visto igual, y este es el primero que ven, pues en este canal, bueno, yo soy Alkia. Mi canal se llama El Cuarto Oscuro de Alkia y prácticamente este canal es como un am, registro en video de mi camino espiritual, ¿verdad? Entonces, am, yo me considero o si alguien me preguntara cuál es mi espiritualidad, yo la definiría como soy satanista, teísta, es decir, que creo en las entidades, en los dioses oscuros, en los demonios, en Satanás, Lucifer y todos estos seres, todas estas entidades, como seres que existen. Hay muchas personas que los consideran arquetipos. Dentro del satanismo, LaVey, o sí, Anton LaVey, pues los veía como una figura de poder. Él se dio cuenta, o sí, pues para él, Satanás, él se daba cuenta cuánto temor generaba ese nombre o cuánto temor genera ese nombre en la sociedad. Él, por su vida, por todo lo que él vivió, vio muchas cosas, entre ellas pues la hipocresía de muchas personas, sobre todo pues de estas personas como del catolicismo y el cristianismo, ¿no? Él los veía, él trabajaba en un circo y él veía como muchas de estas personas ya ebrias hacían ciertas cosas y después los veía en que iban como a la iglesia y pues obvio se arrepentían de todo esto que hacían, ¿verdad? Pero lo chistoso es que pues lo volvían a hacer. Entonces, eh, yo en mi vida al ir creciendo, al provenir de una familia católica, mm, típica familia católica mexicana, tradicional. Y yo la neta es que al crecer vi mucha incongruencia entre lo que, no digo que todos, pero sobre todo mis familiares más devotos al catolicismo, no más clavados en el catolicismo. Yo veía como muchas cosas que ellos hacían y cómo difería de pues prácticamente de lo que me frustra un buen así de que me veo de cerca y como que siento que se ve bien clara. Obviamente tengo una cámara súper básica, ¿verdad? Mi phone está súper, pues básico, pero me vale.
Bueno, ya no me vale cuando de lejos siento que se me veo rara, pero bueno, ¿qué estaba diciendo? Mm, se me fue la onda. Mm, sí, de la incongruencia que yo percibía, o no percibía, más bien, pues que veía, ¿verdad? Que veía en mi familia. Y sobre todo, pues igual al crecer, y ver como, pues diferentes escenarios. En algún momento trabajé en un bar y me causaba curiosidad, así que luego iban personas como a cotorrear y que como en medio del cotorreo, pues salía este tema de las creencias, de Dios, de ser católicos, ser cristianos, etcétera. Y era muy chistoso porque la neta, yo llegué a ver que había un vato así súper random que era así como bien curioso y era así como te ponías a hablar con él y era súper cerrado, así, profesor, no me acuerdo de qué, pero súper cerrado el vato y así de que se sacaba el comentario, el chido de, es que yo soy católico romano apostólico. Y después lo veías, súper alcoholizado, dándose unas lines, ¿no? Y lo veías haciendo otras cosas, ¿no? O sea, como que dentro de mi concepción, pues, obvio, yo crecí en una familia católica, ¿verdad? Yo sé lo que los católicos profesan y sé que eso es, pues, no, no creo que sea lo más católico. Digo, al final de cuentas, pues a mí me importa un bledo, ¿verdad? Para mí carece por completo de importancia lo que estas personas hagan o dejen de hacer, pero se me hacía curioso porque eran los primeros como en criticarme ciertas cosas, sobre todo porque salían estos temas de ser satanista. Y de hecho llegué a recibir como en algunos momentos como cierta, no solo crítica, sino también burla. Así de, ay, que viva el diablo, ¿no? Y como que se burlaban, ¿no? Y a poco si bien, bien diabólica, a poco si bien satánica, que no sé qué. Yo me doy cuenta, obvio, pues que en el colectivo todavía existe como esta parte de el Satanic Panic. Y obvio, pues hay muchas personas, tanto del sendero derecho como del sendero izquierdo, que se viven desde este Satanic Panic, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Es que hay muchos católicos, son muchas personas como de estas religiones que dicen que nosotros los satanistas hacemos como ciertas cosas, como sacrificar bebés y sacrificar animales y todo esto, ¿verdad? Miren, yo voy a ser pues franca o transparente en esta cuestión y no dudo que haya personas que desde su visión del satanismo consideren que estos son actos mm, que tienen que hacer.
¿verdad? Siento que muchas de estas personas lo hacen más bien guiados desde este Satanic Panic y desde esta noción de qué es lo que un satanista hace, ¿verdad? Sí, obvio, muchos, me incluyo en esta parte, tendemos a caer en ciertos estereotipos, sobre todo de que somos personas como que nos gusta la música pesada, como el metal o el heavy metal o black metal o así estas ondas, ¿no? Eh, sí, podría decir que me gusta el metal, pero no es algo que escuche todo el tiempo, ¿verdad? Podrían decir que somos personas muy raras, que nos vestimos todo el tiempo de negro. Y la realidad es que sí, podría decir que sí caigo en ese estereotipo de satanista que tiene tatuajes esotéricos, ropa con símbolos. Y aunque para muchos tal vez dentro del sendero podría caer como en un cliché o en un estereotipo, pues la realidad es que no le veo algo negativo como a los estereotipos. Siento que pues existen por una razón. Al final de cuentas, vemos algo que se repite en el mismo grupo humano. Por ejemplo, los estereotipos que hay con respecto a pues los gays o diferentes colectivos, ¿no? Por no entrar en como en detalles. Y nos damos cuenta que sí es cierto, hay muchas personas que caen dentro de estos estereotipos y de ahí que sea... Yo siento que lo negativo como que de los estereotipos es que encapsulan a las personas y en la actualidad la mayoría de personas pues carece de un criterio propio y no investigan más y se quedan con esa parte del estereotipo. Siento que ahí es cuando el estereotipo cae como en una parte negativa, pero al final de cuentas, para mí como satanista es importante entender y abrazar lo que yo personalmente llamo, pues la verdadera naturaleza humana. Y esto es algo como que yo me atrevo a decir que yo no les voy a mencionar así como, este autor dice esto o tal, ¿no? Pero viendo muchas situaciones y retomando mucho como lo que la Bey hablaba, sí podría decir que considero que la verdadera naturaleza humana tiende más hacia lo vil. Aunque considero que pues la luz y crear comunidad, amar, vincularnos, cuidar a las personas que nos rodean o a las personas que nos importan. Obvio también siento que es parte de pues de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿a qué va todo esto que estoy mencionando? Am, Podríamos caer como en el estereotipo de pensar que un satanista es una persona que actúa desde la maldad de ser malo, se siente o nos sentimos que somos muy malos y hacemos el mal y sacrificamos niños o bebés y nos tomamos su sangre y matamos animales, lo que sea, ¿no? Podrán, muchas personas argumentar eso y pensar que simplemente se hace, en nombre del diablo porque el diablo nos lo está pidiendo. Ok, aquí hay diferentes puntos.
Como mencioné, habrá gente que en sus prácticas lo haga, sí, no lo niego. En mi caso, podría decir que es algo que yo no hago, sobre todo porque, mm, digamos que como que yo divido el satanismo en dos partes. Una es la parte filosófica y en esta yo comulgo o me identifico con las enseñanzas de Anton LaVey. Y la otra es como la praxis espiritual, en la que como tal no podría yo decir que sigo un sistema. Digamos que me gusta como la magia del caos. Y incorpora am, un tanto de neurociencias, magia del caos y estas como corrientes satanistas. em, digamos, de magia ceremonial, ¿no? Que emplean la magia ceremonial. Yo a lo largo con el transcurso del tiempo, yo he creado mi práctica porque soy una bruja solitaria, o sea, que practico en solitario, no tengo un aquelarre o un coven. Entonces, pues mucho de mi práctica, pues es como un experimento personal. Y me gusta que sea de esa forma, pues simplemente porque soy muy acuariana y me gusta seguir mi estilo personal. Me disgusta un poco que se me diga de qué forma tengo que practicar o cómo tengo que hacer las cosas. Obviamente con el tiempo me he dado cuenta de que existe cierta estructura que es importante seguir, pero fuera de eso, pues uno tiene mucha libertad en de qué forma practica y los elementos que incorpora en su práctica. Entonces, digamos que estas partes de los sacrificios, si ustedes leen la Biblia satánica, este canal no es para hacer proselitismo, no, mi intención no es esta, no es la de hacer proselitismo, más bien es como el compartir mis ideas, mi perspectiva, mis reflexiones en base a lo que yo voy experimentando dentro de mi práctica, ¿ok? Tan tan. Si alguien resuena con esto, si a alguien le interesa, si alguien am, tiene un estilo similar, cool. Si no, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, la Biblia satánica justo habla de no, pues de no lastimar a niños y a animales no humanos. Dice esto de animales no humanos porque considera que el ser humano también es un animal. Incluso Anton LaVey decía que el ser humano es el animal más vil, más como vicioso de todos, debido a nuestro desarrollo divino e intelectual, a la chispa divina, que dentro de las tradiciones satanistas, pues es la llama negra, ¿verdad? Entonces, yo me adhiero como
si yo pudiera decir en términos de moral, de moralidad, pues yo por esta parte no realizo ningún tipo de sacrificio. Eh, Tradicionalmente estos sacrificios se han hecho para levantar la energía. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se hace una ofrenda para que el trabajo que estamos pidiendo, digamos que es un intercambio energético, ¿verdad? Yo quiero conseguir esto, que no estoy, o sea, yo quiero conseguir esto, ¿verdad? En el mundo, en el plano físico, tenemos que hacer una acción física para obtener o ir hacia esta meta y obtener el resultado que, bueno, ir hacia este objetivo para conseguir el resultado que deseamos manifestar o que deseamos más bien conseguir. Sería como la palabra en el plano físico, ¿verdad? En el plano espiritual o mágico, pues digamos que este acto es el sacrificio y esta energía que de lo que estamos sacrificando, de lo que estamos ofrendando, hace que haya energía disponible para que esto que queremos lograr pues se manifieste. Yo sigo otras formas, otras corrientes. Una de ellas, me baso en un libro muy bueno, por cierto, que es de Hechicería del Caos, se llama, de Nick Hall. Y él habla acerca de ciertos elementos, entre ellos la danza, y de cómo nosotros podemos elevar la energía a través de otros métodos. Y es, eh, pues ya no se ocupa como que tú realices un sacrificio. Sobre todo, pues si eso no va con tu moralidad, ¿verdad? Y digo esto porque sería uno. Aquí, ok, aquí es en donde empieza como la reflexión que quiero tener en este día. Dentro de la sociedad, a lo largo del tiempo se nos han vendido muchos discursos acerca de la moral, de lo que es considerado bueno y lo que es considerado malo. Y si nosotros hacemos un análisis a través de la historia, y a través de diferentes sociedades y culturas, nos vamos a dar cuenta que la moral es una construcción, es un constructo social creado por el ser humano. Esto quiere decir que no hay algo como tal que sea bueno per se, ni algo que sea malo per se, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tomemos el caso de desvivir a alguien. Muchas culturas, los aztecas, por ejemplo, los mayas, se sabe, hay muchas personas que quieren como eliminar eso de nuestra historia por considerar lo que es como que nos quieren pintar como bárbaros, pero es que estas personas no entienden el contexto histórico y que estas acciones tenían un propósito y en su contexto social y en ese momento histórico, la sociedad como tal en general
eh, aprobaba ese acto. Aquí es entonces en donde podemos darnos cuenta que la moralidad, pues, es algo, es algo que no es fijo, no es fijo, no ha sido fijo, nunca ha sido fijo. Y si alguien quiere decir que hay ciertas cosas que el ser humano hace que como tal son buenas y otras que como tal son malas, para mí por lo menos es ser ingenuo, es ser muy, muy ingenuo y muy ignorante de la historia humana. En la actualidad me doy cuenta como existe mucho doble moral, existe mucha doble moral y mucho moralismo, mucho puritanismo, ¿no? Y ojo, eh, el discurso que yo busco transmitir dista mucho de ser una apología hacia ciertas prácticas, hacia ciertas actividades, hacia algo en específico. Yo en este canal no estoy promoviendo absolutamente nada, así, nada. No les estoy diciendo, ah, sí, salgan y hagan esto, ¿vale? Para que no empiecen como a ver distorsiones de que yo en este canal, porque yo considero ciertas cosas, promuevo ciertas conductas o ciertas formas de pensar o cierto, ¿va? Yo estoy ejerciendo mi libertad de expresión y mi libre albedrío de explorar dentro de mi persona, dentro de mi vida, haciéndome responsable, responsabilidad para el responsable, haciéndome responsable de las consecuencias de mis actos, diferentes cosas que para muchas personas podrían considerarse inmorales. No voy a entrar en detalles de qué, solamente diré que son lícitas, o sea, sé que son legales. Están mal vistas socialmente, sí, están mal vistas, pero no me podrían meter a la cárcel por hacerlas, porque no son ilegales, ¿va? Entonces, ok, ¿cómo uno esto? ¿O cómo lo relaciono? Ok, yo, Alkia, como satanista, encuentro en la transgresión de ciertas normas sociales un poder que es el poder de la libertad, de romper con patrones de pensamiento que nos han dicho que ciertas cosas, como ciertas prácticas sensuales, que son aberrantes, asquerosas, sucias, porque para estos moralistas hay muchas cosas que son antinatura, que son antinaturales y que el cuerpo del ser humano no ha sido creado para esas aberraciones. Mira, si tú lo quieres creer, estás en tu libre albedrío o es parte de tu libre albedrío que de esa forma lo creas. Aquí estamos las personas que consideramos o que estamos buscando liberarnos de estas formas de pensamiento porque las consideramos pues simplemente limitantes.
esclavizantes a cierta moralidad que incluso las personas dentro del catolicismo no hacen muchas prácticas sensuales, digamos, han sido demonizadas por la moral católica, la moral cristiana, ¿verdad? Y estas personas, hay un grupo de personas, no digo con esto de que estén como organizados entre sí o se topen entre sí, simplemente que con el discurso que esto promueve, ellos, su forma de pensar y su forma de vivir han llegado al punto de que pues simplemente no disfrutan ciertas cosas, ¿no? Y se han vendido ciertos discursos como el del autosacrificio, ¿verdad? Prefieren estar ellos mal y se sienten como, ay, los más iluminados solo porque están sufriendo en pro o en beneficio de alguien más. Ay, mírenme, soy tan bueno, soy tan santo, soy tan santa porque me estoy sacrificando por los demás. Si tú lo quieres hacer, pues hazlo, pero miren, el origen de este video tiene como tal el que, obviamente para mí, el cuestionarme aquellas cosas que se consideran correctas, aquellas cosas que se consideran incorrectas, para mí sí es una parte muy importante dentro de mi práctica. Sí, para los demás satanistas no, ese es su rollo, ese es su trip. Mi trip es que yo me cuestiono por qué lo que se me ha dicho que está mal. Y por qué lo que se me ha dicho que está bien, ¿verdad? Entonces, hace unos días he estado viendo esta película de Spider-Man. ¿Cómo se llama? Am, Regreso sin, no, sin retorno o... No me acuerdo cómo se llama. Y la neta no, eso no es un video para discutir o que yo me sienta como experta en estos temas de superhéroes. La neta no. Por eso es que carece de importancia así el nombre exacto, ¿no? El chiste es que, digamos que es esta película en la que Spider-Man descubren que es como el tercer Spider-Man, ¿no? Y descubren que quién es Spider-Man y que es Peter Parker y este compa va con el Doctor Strange y este vato pues prácticamente lanza un hechizo que como este Spider-Man lo interrumpe y lo cambian, digamos que pues sale pero pues distorsionado y de repente llega a como que aquí se habla el tema del multiverso y llegan diferentes villanos de los Spider-Mans, de Spider-Man como el que ha sido interpretado por, ¿cómo se llama? Tobey Maguire y este compa, no me acuerdo el otro vato cómo se llame, y pues Tom Holland, ¿no? Y llegan así como los villanos, pero al mundo, al del Spider-Man de Tom Holland, ¿verdad? En algún momento llega como los otros dos Spider-Man y pues ya, o sea, pues se topan entre todos. Pero en esta película
Hay digamos, una cuestión muy interesante. Y justo me puse a pensar, esto tiene días, por eso es que esta reflexión es como muy reciente, ¿verdad? De que como la tía May de este Spider-Man, desde su moralidad, como que le hace ver a este Spider-Man de que, digamos que en la trama como que tenían que regresar a todos los villanos a su propio a su propio lado del multiverso, ¿no? Y pues los tiene que atrapar y etcétera. Entonces, el Duende Verde, que para mí en esta película y de todos, pues siento que es el mejor villano. El Duende Verde desde un principio lo engaña al Spider-Man y lo hace ver como que... Oh, ya me corrí. Mm, lo hace ver como que él, como si él no es malo y que está muy confundido y está como ofuscado por el viaje entre multiversos. Y prácticamente como que al final pues le voltea bandera y pues esto es porque pues este güey es malo, ¿no? O sea, este güey pues sí es un villano. En esta película nos podemos dar cuenta de muchas, o sea, analizando a los villanos en concreto, diferentes facetas del ser humano y de por qué el ser humano decide actuar desde ser el villano o encarnar Ay, uy, es que había una cochinilla y mi gato la vio. Eh, Analizando estas historias de los villanos, podemos darnos cuenta cómo en realidad la naturaleza del ser humano, este instinto de supervivencia y de ver por lo nuestro y por los nuestros, muchas veces nos hace llegar a ser vistos como los malos de la historia para las otras personas, para aquellos que no son parte de nuestro círculo y que no estamos viendo por sus intereses, a diferencia de nuestro círculo y que son las personas por quienes en realidad estamos viendo, ¿verdad? Llega un punto de la película en el que matan, ay, creo que no se puede decir esa palabra en YouTube, pero pues sorry, ¿no? Bueno, desviven a la tía May a causa de esta parte de que pues Spider-Man está tratando de ayudar a los malos al final de cuentas por la tía May, cambia de opinión y en vez de mandarlos a su multiverso de cada uno, porque cada uno de ellos ya había pasado a mejor vida en en su propio multiverso. Digamos que ya, pues ya todos ellos ya habían fenecido. Y si él los mandaba de regreso, como que pues eso iba a suceder, ¿verdad?
solo en esa línea temporal dentro de su multiverso ellos estaban con vida. Entonces, por la tía May, él decide que es primero que los va como a curar y que así ya como que ellos van a tener una segunda oportunidad. Al final, el Duende Verde hace un caos, desvive a la tía May y, el Duende Verde le hace un comentario muy curioso a Peter, a Spider-Man, acerca de la moralidad. Y le dice, no me acuerdo con así citando textualmente, no, no lo recuerdo, pero es como una parte de que como la moralidad es como un veneno y que mientras nosotros nos adhiramos, mientras nosotros pues digamos que vivamos sometidos o encadenados por la moralidad, vamos a vivir como contaminados o envenenados, digámoslo así, pues enfermos. Eh, Pasa otro evento que es que el Spider-Man, el uno, el interpretado por este Tobey Maguire, impide que Spider-Man de Tom Holland desviva a el Duende Verde, porque él explica que cuando fenece el tío Ben de su propia línea temporal, él persigue a quien lo hizo y él se venga y que en realidad pues esto, él al ser el héroe o al encarnar como el arquetipo del héroe, él se da cuenta de que no lo satisface y no recuperó al tío Ben y simplemente pues manchó sus manos con el líquido vital de la otra persona. Y él quiere evitarle esto a esta versión en esta línea temporal pues, del mismo. ¿Qué pasa en esta escena? El duende verde de nuevo. Y aquí es cuando el villano funciona como un espejo oscuro de la psique humana y muestra el otro lado. El duende verde apuñala a este Spider-Man y pues como que se piensa en un momento muy dramático que va a fenecer. No lo hace, ¿verdad? Pero digamos que es otro ejemplo de cómo volver a caer en esta visión de el autosacrificio, del poner la otra mejilla, que es algo que los católicos hablan mucho, ¿verdad? Poner la otra mejilla. Si ustedes leen la Biblia satánica, hay como una herejía hacia esa cita y nosotros consideramos o se considera que dice, si un amigo, ay, pues si un amigo, que si un enemigo te ataca o busca como tu destrucción o tu ruina,
no vas a poner la otra mejilla, tú vas a abofetear la mejilla de tu enemigo o de quien está buscando tu ruina y lo vas a hacer con todas tus fuerzas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Ok, ¿de qué le sirvió a Spider-Man seguir esta línea de la moral, de lo que se esperaba de él por ser el, y él lo menciona, el bueno y amigable hombre araña? Quienes estamos de este lado y resonamos con estas enseñanzas de Anton LaVey, estas enseñanzas oscuras, el arquetipo del villano, buscamos explorar esa otra parte del ser humano que existe y que está ahí. Y es la parte de no de sacrificarnos, sino de ponernos a nosotros en primer lugar, antes que los demás. ¿Por qué? Porque consideramos que si nosotros estamos bien, pues podemos estar bien para el otro. Si tú no estás bien para ti, no vas a poder estar bien para nadie más. En esta película, este Spider-Man termina de la forma más trágica. Sí, esa es la palabra, más trágica. Se queda sin la tía May, renuncia a MJ y a su mejor amigo por considerar que van a estar mejor sin él, anulando su libre albedrío de ellos, de ellos decidir, de dejar que ellos decidan si ellos quieren arriesgarse o no por él. Y él se sacrifica para que ellos estén bien. Pero cuando tú los ves, sí, claro, ellos están normales, pues porque no recuerdan a este compa. Pero tú puedes ver en la mirada de MJ cuando se despide de Spider-Man, o más bien de Peter, que hay una melancolía, que ella pues simplemente no se explica por qué es, pero es una melancolía para mí. Yo soy una romántica empedernida, de pues de que sus almas se reconocen al final de cuentas. Hay vínculos que, o cuando nos vinculamos con las personas, creamos pues lazos energéticos, ¿verdad? Que aunque nosotros realicemos ciertos hechizos, pues esos lazos ahí están. Y digamos que no creo que al final tampoco MJ fuera muy feliz estando sin él. Nos damos cuenta que nadie lo recuerda y que es despreciado por el moralista de turno, que es jefe del periódico, no me acuerdo cómo se llama. Y es lo que pasa también todo el tiempo. Hay otras personas allá afuera que se han comprado tanto este discurso de la moral que no les interesa dañar a otra persona solo con tal de que se cumpla
visión, desde su propia moral, desde lo que ellos consideran que es correcto. Al final, esa es la trama de toda la película. O sea, eso es por lo que este compa recurre a alguien que hace magia para solucionar algo. Este moralista o moralino de turno le arruina la vida a Spider-Man, que no ha hecho nada más que todo el tiempo sacrificarse por los demás. Y al final no es suficiente. Al final su sacrificio, al final tu sacrificio para estos moralinos no va a ser suficiente. Y siempre va a haber un error, siempre va a haber algo que criticar, que señalar, que juzgar. Porque esa es la trampa de la moral que nos han impuesto. Entonces, al final de cuentas, el Duende Verde viene a ser ese espejo que nos muestra la cruda realidad del ser humano, en la que si uno es muy moralista, al final de cuentas se envenena porque deja de ver por uno mismo y caemos en la autodestrucción pensando que esa es una virtud, alabando al autosacrificio como la mayor virtud. Ok, este video ya ha sido muy largo, pero me ha gustado mucho compartir esta reflexión. Obviamente hay más cosas. Es un tema tan amplio, la moralidad y todos estos temas, que en un video no alcanzaría a reflexionar y a dialogar o a discutir, ¿verdad? Pero bueno, digamos que hasta aquí dejaré esta reflexión, esta plática acerca de la moral. Y pues eso es todo. Nos vemos en otro video. Bye.